Mi nombre es Benilde Hernández. Yo sufrí de depresión hace 25 años. En aquel entonces yo tenía 27 años y yo me sentía que ya mi vida se había terminado, que ya yo no valía nada como mujer, tenía una baja autoestima muy mal, yo tenía una depresión profunda, tenía deseos de suicidio. Yo cuando caminaba por la calle no me importaba si iban pasando los carros, yo me cruzaba la calle lentamente y no me importaba si venían carros o no, yo ya no tenía ganas de vivir. Tenía un vacío muy profundo en mi corazón también, tenía tristeza, era una depresión muy profunda. Ni siquiera yo sabía que estaba enferma de la depresión, simplemente me pasaba eso, caí en una tristeza muy profunda a causa de algo que pasé yo en mi vida sentimental, un fracaso que yo tuve en mi vida sentimental. Quedé sola, embarazada en este país. Yo iba llegando a este país apenas y yo venía con muchos sueños, como todo mundo llega a este país con muchos sueños, venía con muchos sueños. Yo quería estudiar inglés, quería estudiar computación, era una joven que tenía ganas de triunfar y yo llegué a este país así. Entonces llego aquí, tengo un fracaso en mi vida sentimental, quedo embarazada y quedo literalmente sola con mi embarazo. Decía, ya ningún hombre va a interesarse en mí, yo ya no valgo como mujer. Y pues de pronto si las personas me miraban, ellos no miraban esta tristeza que yo tenía, solamente yo sabía esa tristeza que yo sentía. En esa tristeza que yo tenía, esa depresión, pues yo me quedaba mirando la televisión hasta deshoras de la noche. Y yo cambiando la programación en la televisión encontré el programa de la Iglesia Universal. Y automáticamente cuando yo miré que estaban invitando a la iglesia, dije, yo quiero ir, porque yo quería de Dios. Yo me sentía tan triste que yo sentí deseos de acercarme a Dios, ganas de acercarme a Dios. Y yo inmediatamente al día siguiente yo tomé la decisión de ir a la Iglesia Universal y yo llegué. Eso fue hace 25 años. Y cuando yo llegué a la iglesia, que yo iba entrando, yo empecé a sentir un fuego en todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Empecé a sentir un fuego y entre más caminaba, entraba por los pasillos de la iglesia, ese fuego iba aumentando. Yo sentí la presencia de Dios, yo sentí una paz tan grande. Dije, este es el lugar, aquí está Dios, dije. Desde ese día, esa depresión fue arrancada de mi vida. Esa tristeza, ese vacío fue arrancado de mi vida. Y cuando yo realmente, mi corazón fue lleno del Espíritu Santo, fue cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue en una vigilia que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue cuando yo realmente nunca más volví a sufrir de tristeza, de depresión. Esa paz que yo sentí cuando yo llegué a la iglesia, ya ahora está dentro de mí las 24 horas. Ahora tengo un matrimonio muy bendecido, tengo un hogar muy bendecido. Yo me casé por el civil, por la iglesia, cuando yo pensaba que ya ningún hombre me iba a amar, a querer, que yo ya no iba a ser feliz en mi vida sentimental. Ahora yo soy muy feliz en mi vida sentimental, tengo un matrimonio de verdad, un hogar de verdad. Ahora yo tengo mucho amor para dar a mis hijos. Encontré la cura de la depresión. Desde el primer día que yo llegué, encontré a Jesús.